Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. El pasado 30 de mayo fue el Día Nacional de la Donación de Órganos. Es por eso que recibimos a Julia y a Frank para que nos hablen al respecto. Los dejamos con un adelanto. Creo que en lo personal y ella también era un tema que totalmente desconocíamos de la importancia de la donación de órganos. Es tan y no menos importante que muchos otros temas que implican una cuestión de salud y de compromiso social. En este caso no podés derivar a ningún lado porque nadie lo puede resolver. Solamente lo puede resolver el amor, la empatía y la generosidad inmensa de una persona que va a decir que sí, nadie más. En este encuentro reflexionamos sobre el tecnofeudalismo y elaboramos un sistema comercial con herramientas de la IA. Fundación Nazareno Crucianelli. Juli y Fran nos contaron sobre la Asociación Civil Cami del Amor, su ONG dedicada a la concientización para la donación de órganos. Ellos nos contaron cómo fue su proceso burocrático y también personal para la creación de esta ONG. Así que bueno, sin más que agregar, los dejamos con la nota. Hola, soy Francisco Perelló. Y yo soy Juliana Poquiero y nuestra buena noticia es que tenemos una ONG para compartir con ustedes. Bueno, la ONG se llama Asociación Civil Cami del Amor y nuestro objetivo principal es poder acompañar a las personas que están a la espera de trasplante o trasplantados en lo que necesiten y poder difundir y concientizar sobre la donación de órganos, que bueno, es un tema que consideramos que es tabú todavía en nuestra sociedad. Bueno, desde la organización, en realidad nosotros empezamos haciendo campañas solidarias que nada tienen que ver con donación de órganos, pero lo cierto es que eso también lo vamos a seguir llevando a cabo y además también vamos a asistir, digamos, a distintas actividades que tenemos planificadas con otros grupos solidarios y con otras ONG, donde se difunde información al respecto, donde se hacen campañas, donde, bueno, hay proyectos como por ejemplo la pintada del mural de acá, en Rosario también se va a pintar una calle recreativa. Vamos a ir a asistir a distintos lugares para poder llevar el mensaje de la donación de órganos e información concreta y precisa. Bueno, la ONG comienza en realidad como a planificarse en nuestra mente 2 días después del fallecimiento de Camilo, de nuestro hijo, donde empezamos a hacer una campaña solidaria. En realidad nos sumamos a una campaña solidaria del Vilela y la verdad es que la respuesta de la gente fue para nosotros muy emocionante. Se han sumado, se han conseguido cosas hermosas y bueno, y también nos sentimos muy acompañados. Y yo siempre digo que es lo que nos ayudó a mantenernos de pie en ese momento. Nos dimos cuenta que el camino era por ahí, que había que seguir ahí, haciendo nuestro duelo, pero ayudando, aportando nuestro granito de arena. Y era también la mejor manera en la que nosotros nos sentíamos. La gente nos retribuye mucho más de lo que nosotros podemos llegar a dar. Así que bueno, ahí mentalmente empezamos como a planificar que esto tenía que ser un poco más grande todavía. Y bueno, iniciamos con los papeles que son muchos, bastante engorroso, que lleva mucho tiempo y hará unas semanas más o menos que se concretó y que la IGPJ nos dio la aprobación para que funcionemos como asociación civil. De apoyo total de la gente, con una muestra de cariño y empatía hacia nosotros y bueno, a la aprobación de la ONG y bueno, nosotros, o sea, muy orgullosos, contentos de sentirnos acompañados desde el inicio, desde que se dio a la luz la noticia de Camilo, que fue desde el punto cero que sentimos ese cariño y ese apoyo hacia nosotros y bueno, hoy dando el pasito de la formación de la ONG,
mucho más todavía. Por ahora tenemos en funcionamiento el Instagram, que está como asos.civilcamidelamor, y por el momento estamos usando mi teléfono personal, que es 3471-588972, pero bueno, la idea es por ahí pronto tener una línea particular donde la gente se pueda comunicar ya directamente con la ONG y le responda a alguno de nosotros. Sí, en el corto plazo, bueno, está aprobado un mural que ya se está pintando en realidad, y que acá en Amsterdam, en una esquina céntrica de Fischer e Irigoyen. Y eso, bueno, no tenemos todavía la fecha en la que va a ser la inauguración, pero sí es muy prontito, o sea, en los próximos 5 a 7 días seguramente se va a publicar la inauguración del mural. Y después la próxima actividad es el día 30 de mayo, que ahí en realidad se nos superponen 2 actividades, no vamos a poder asistir a las 2, pero bueno, una es en Rosario, donde se va a hacer el izamiento a la bandera en el monumento y se va a pintar Soy Donante en el monumento de la bandera. Ahí no vamos a poder estar, pero bueno, hay un grupo de papás y de personas solidarias que trabajan con nosotros que ellos van a asistir. Y nosotros ese mismo día, el 30 de mayo, que es el Día Nacional de la Donación de Órganos, vamos a estar en la escuela K33, donde junto con Judayo se va a hacer la plantación de un árbol en conmemoración y en homenaje a los donantes de órganos. Yo creo en realidad que es tan y no menos importante que muchos otros temas que implican una cuestión de salud y de compromiso social, pero sí me parece que a diferencia de muchas otras temáticas, en lo que es donación y trasplante de órganos hay muchísimo desconocimiento. No solo de la parte social, sino también a veces de la parte médica. O sea, quien conoce mucho de trasplantes es en realidad el que se dedica justamente a eso. Y el resto de la sociedad está totalmente desinformada. Y también obviamente nos hacemos responsables de eso porque no se emite información, ¿no?, al respecto. También nos dimos cuenta que es muy difícil transmitir la información, que la gente no quiere hablar de esto, porque muchas veces hablar de esto implica hablar de muerte, y hablar de muerte nos cuesta a todos. Entonces, bueno, son temas que, bueno, preferimos no charlarlos porque moviliza mucho, porque hace mal y porque es algo que no lo quiero pensar. También está la posibilidad de donante vivo, ¿no? Pero bueno, cuando uno habla de estos temas toca ciertas sensibilidades y bueno, a veces hay un rechazo a eso. Entonces me parece que es importante buscarle la vuelta de, bueno, por dónde lo podemos charlar, de qué manera lo podemos mencionar y cómo lo podemos hasta, diría, naturalizar para que esto sea una conversación en casa, que no sea un tema tabú y que podamos ir avanzando. A ver, ha pasado con otros temas también, digo, antes, y menciono esto porque me parece re importante, antes hablar de abuso era algo que me parecía totalmente de otro mundo, y hoy es un tema que hay que mencionar en todas las casas, con nuestros chicos, con nuestros allegados, lo mismo que, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia. Antes no se mencionaba, ahora sí son temas que se hablan. Esto es parte de uno de los temas sociales que también hay que empezar a charlar. Implica que la vida se te detiene, es literal. Hay una frase de la mamá de un niño que ya está trasplantado, cuya donante fue ella, que son, bueno, de los quirquinchos. En Instagram está como Materna Loba, y ha hecho una descripción en realidad de lo que es estar a la espera de un trasplante que, bueno, realmente a mí me pone la piel de gallina y me parece una descripción que es justa. Y es literal, el mundo se te detiene. De golpe no existen los días, no existen las horas, no hay cumpleaños, no hay sábado, no hay domingo, no hay absolutamente nada. Lo único que estás esperando es que te llegue un llamado que diga que llegó un órgano para poder salvar la vida de tu familiar, en este caso de nuestro hijo. Y empieza a girar obviamente todo en torno a eso, y uno trata de hacer, yo voy a hablar desde lo personal, en este caso para nuestro hijo, que el mundo sea lo más ameno posible, lo más cariñoso posible con él, más allá de la enfermedad que le tocó transitar. Y yo creo que en eso sí nosotros pusimos mucho de nosotros, pero no fue muy fácil, en el sentido de que Camilo era increíble en eso, tenía una respuesta que era increíble. Yo siempre digo que él estaba en un bar con una sonda nasogástrica y estábamos haciendo 20 medicamentos por día en lo que fue la etapa, digamos, final de su enfermedad, y sin embargo estaba todo el tiempo riéndose. Y en casa pasábamos
la mayor parte de las horas conectado a una bomba de infusión para alimentarlo. Y aún así él se reía constantemente y quería jugar y no le interesaba y se reía también de su sonda y la tocaba y ya estaba totalmente naturalizado. Entonces estar a la espera implica eso, crear el mundo que sea cariñoso con quien está a la espera, que ya está transitando un momento totalmente duro, y esto va para niños y para adultos, totalmente. Y bueno, esperar, nada más que esperar, porque esto tiene que ver con una cuestión de que nadie lo puede resolver más que el amor de una persona que en ese momento en el país está perdiendo a alguien que ama y que decide donar sus órganos. Pero yo no conozco a esa persona, no tengo manera de charlar con esa persona y no sé cuándo ni cómo va a pasar. O sea, y esto nadie te lo puede resolver. Yo pensaba, ayer por ejemplo, estaba trabajando, bueno, yo soy médica, y entonces pensaba, bueno, cuando nosotros tenemos un paciente cuya complejidad, por ejemplo, nos excede para tratarlo, lo derivamos a un especialista en Rosario, por ejemplo, que es lo que nosotros habitualmente hacemos. Y ese especialista habitualmente puede resolver esa complejidad. Obviamente, estoy simplificando porque hay cosas que son un poco más amplias, pero en este caso no podés derivar a ningún lado porque nadie lo puede resolver. Solamente lo puede resolver el amor, la empatía y la generosidad inmensa de una persona que va a decir que sí, nadie más. Y lo podés trasladar a toda la parte del mundo que vos quieras y podés tener toda la plata del mundo que quisieras y aún así dependés justamente de la decisión de otra persona. Entonces, entregarte por completo a eso. Por eso me parece que es un tema que sí requiere que sea muy charlado y que podamos entender que cuanto más donantes haya, más posibilidad hay de que la espera no sea tan larga, tan eterna y que muchísimos fallecen esperando un órgano que nunca reciben. Que hay que estar fuerte, que tienen que estar unidos, con fe. Que hay que vivir el minuto a minuto con esta persona que esté a la espera, sea quien sea, si nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro conocido, que hay que tratar de no pensar más allá, aunque a veces es imposible, pero que hay que transitarlo así, con amor, con fe. Yo creo que hay que tener mucha fe en lo que quieran, pero hay que tener fe. Solos no podemos, nosotros creemos en eso, en que nosotros tenemos fe, somos católicos y bueno, creemos en Dios y nuestra fe está ahí, pero en lo que sea que cada uno crea, hay que aferrarse a algo porque si no es duro, es muy duro y la vida golpea duro y los momentos golpean duros y las noticias que uno tiene que escuchar de parte de los médicos son duras y ver el deterioro de la persona que espera un trasplante es muy duro. Porque, bueno, a medida que pasan los días, las horas, los meses y a veces los años, la persona comienza a tener un deterioro que es muy marcado y donde te empiezan a hablar, y esto es durísimo, pero es muy crudo, de que no le queda mucho tiempo de vida. Que si no llega ese órgano, lamentablemente no hay más nada que el equipo de salud te pueda ofrecer. Por eso digo que es terrible, ¿no? Son temas que por ahí, cuando no nos toca transitarlos, nos cuesta mucho poder imaginar todo lo que se transita y todo lo que se vive. Que pasa en un montón de ámbitos, no es el único. Pero bueno, por eso la información yo creo que nos enriquece, nos hace siempre mejores personas y nos ayuda a tomar una decisión desde el corazón, ¿eh? Siempre hablamos con Fránico y decimos que nuestra idea no es convencer a nadie, en absoluto. Y tampoco pensaría nada malo de alguien que me diga, no, yo no quiero ser donante. Está bien, es totalmente respetable. Pero sí que se pueda decidir con información, con certeza. En realidad tuvimos a Camilo como guía, yo creo. A ver, durante toda la enfermedad de Cami nos fue enseñando muchas cosas. Con Fran siempre decimos que aprendimos más en 9 meses que en nuestra vida entera. Y bueno, dentro de esas cosas nos enseñó, nos remarcó a tener un amor distinto por el prójimo, a pensar, en el que tenemos al lado, en lo que está viviendo, en lo que está transitando. Conocimos personas que también la estaban pasando muy mal. Empezamos a ver dónde están las falencias, porque uno ya
pasa tanto tiempo internado o en un entorno donde el resto de la gente que nos rodea también está cursando una enfermedad. Y bueno, uno empieza a ver dónde falta, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué está renegando tanto el que está al lado mío? Y nos pasaba en la sala de espera, por ejemplo, de la terapia intensiva. Había otros papás donde de golpe vos llegabas a un parte médico y estaban llorando porque la obra social no les autorizó determinado procedimiento y es imposible pagarlo. Y hay otros donde, bueno, necesitaban, por ejemplo, algún insumo que no se consigue en Argentina y que tampoco se puede traer del exterior. Ahora quizás se puede traer en 6 meses, pero su hijo lo necesita mañana. Y entonces cuando empezamos a ver todo ese tipo de cosas dijimos, bueno, hay que hacer algo, o sea, tenemos que aportar algo. Y cuando uno construye redes, esas redes se vuelven inmensas realmente y tienen un poder increíble. Y ahí te das cuenta que quizás nosotros desde acá podemos aportar algo, pero cuando empezamos a juntarnos con el resto del país que está trabajando en lo mismo, se hacen cosas muy grandes, se consiguen cosas muy grandes. Y eso es un poco lo que estamos haciendo ahora. Estamos justamente trabajando en red con un grupo que se llama Familias en Acción, que bueno, fue creado por una persona que la mencioné antes, que es de los Quirquinchos, pero que está viviendo en Buenos Aires, y la mamá de León, Noé se llama. Fue creado por Noé y ahí hay un montón de familias, de mamás, de papás, de niños que están a la espera de trasplante, trasplantados, o bueno, cuyos hijos han fallecido, trabajando en esto, con un mismo fin. Y de ahí justamente tenemos un grupo de WhatsApp donde está prácticamente personas de todo el país y empezamos a tener contacto y bueno, cada uno en su lugar va generando alguna cuestión, alguna acción, algo para concientizar y para ayudar. Entonces, bueno, hay una movida bastante grande, ¿no? En eso. Sin duda construir una sociedad que sea donante, ¿no? Más allá de la decisión personal de cada uno, que esto sea un tema central que podamos hablar con naturalidad y que construyamos una sociedad que sea donante, que pueda decidir desde el respeto, desde el amor, desde la empatía con el otro. Sin miedo, sin nada de todo esto que nos caracteriza mucho de lo que implica la donación de órganos, de lo que en algún momento se dijo, de una historia que nos contaron, que nada tiene que ver con la realidad, porque la verdad es que lo que es donación de órganos está totalmente regulado de una manera muy seria y que uno cuando está de adentro obviamente se interioriza en eso, pero bueno, no es algo que se hace así muy a la ligera, son temas con una regulación importante. Sí, en realidad es muy complicado el tema de conseguir un donante, por ejemplo, porque hay más posibilidades de que nosotros necesitemos un órgano, digamos, a de que nosotros podamos donar. Eso es totalmente así. Y tiene que ver con una cuestión de que no todo el mundo tiene las características y la condición para poder ser donante de órganos. Y eso es re importante porque aquellos que van a donar órganos son personas que tienen que tener muerte cerebral. Es decir, si yo tengo un problema de salud y muero en el momento, por ejemplo, un infarto o un accidente de tránsito y bueno, el fallecimiento ocurre en el momento, no puedo ser donante de órganos. Porque la donación de órganos ocurre en una persona que está internada en una terapia intensiva, conectado a un respirador y demás, que tiene obviamente drogas que mantienen a su corazón latiendo y que tiene el diagnóstico de muerte cerebral. La muerte cerebral es totalmente irreversible, o sea, la persona está muerta, solamente está sostenida justamente con aparatos que mantienen su circulación y su corazón en funcionamiento. Si yo obviamente doy de baja esas drogas, la persona fallece en el acto porque ya está fallecida, ¿sí? Esto por ahí es difícil de entender o de explicar y por eso se dice te desconectan y te matan. Una persona está muerta, la muerte cerebral es irreversible, ya no hay ninguna función, excepto las que mantiene un aparato que yo tengo andado, ¿sí? Y esto se diferencia, por ejemplo, del estado vegetativo, se diferencia de los estados de coma. No es lo mismo. Esto, la persona está muerta, hay una certificación de eso. Entonces, esa condición de la muerte de una persona en una terapia intensiva que tiene muerte cerebral y que está con su circulación y su corazón mantenido por una máquina que me permite tener al órgano con vida, se da muy poco. El resto de los fallecimientos no son aptos justamente para donar órganos. Entonces, por eso ahí se limita a un grupo muy chiquitito de gente que tiene esas condiciones para ser donante. A ver, yo particularmente, más allá de la parte médica, también obviamente estudiamos mucho después cuando transcurrió todo lo de Cami,
Entonces estamos más que abiertos para que quien quiera de la sociedad nos pueda preguntar, se puede interiorizar, nos podemos sentar a charlar, por ahí son temas muy largos para explicar, donde requiere cierta complejidad, pero estamos más que abiertos a eso, justamente, a que quien tenga dudas, bueno, antes de registrarse como donante o antes de dar un sí, tranquilamente nos pida, bueno, nos podemos sentar un ratito a charlar en un café, en tu casa, en donde sea. Sí, charlamos, se sacan todas las dudas que tengan y después toman una decisión con eso. Yo particularmente estoy abierta a eso y bueno, y Fran también, obviamente. Así que quienes quieran preguntarnos. Para ser donante hay actualmente solamente 3 medios para registrarse. Uno, que para mí es el más fácil por ahí, es el de Mi Argentina. Cuando vos entras a Mi Argentina con una cuenta, entras al área de salud y ahí te podés registrar como donante y ya te aparece un carnet. Esa decisión se puede dar de baja también en cualquier momento, se puede modificar. Por otro lado, se puede enviar un telegrama también a Injucay, que por ahí ya es un poco más complejo o engorroso. Y la tercer medio para anotarse es cuando uno hace el DNI, que tiene que manifestar, digamos, la decisión afirmativa o negativa para que se pueda dejar registro de eso. Siempre la decisión se puede modificar, nunca es definitiva. Lo que sí por ahí me gustaría contar y agregar es que creo que en lo personal y ella también era un tema que totalmente desconocíamos de la importancia de la donación de órganos. Incluso cuando nosotros nos enteramos del diagnóstico de Camilo, yo me acuerdo que estábamos en la primera consulta que tuvimos. Yo me acuerdo que estábamos en el consultorio y bueno, cuando el médico empieza a hablar de la atresia, todo que el otro, Juli ya, o sea, con sus conocimientos médicos, ya empezó a hablar del tema de trasplante y yo, viste, me quedé en shock y decía, che, bueno, pará, esperemos porque realmente, bueno, hay que ver un montón de cosas y resulta que bueno, Cami necesitaba un trasplante de hígado. Y nosotros dos nos estudiamos porque también existe la posibilidad de ser donante vivo, con un montón de estudios previos. Yo no podía ser donante de Camilo porque tenía un hígado que funciona normal, pero que es distinto al normal. Es medio difícil de explicarlo, tiene unas variantes, digamos. A ver, mi hígado está bien en funcionamiento, todo perfecto, sano, pero tiene una anatomía distinta, funciona distinto. Y con Juli, bueno, después procedemos a Juli, también la estudian, da todo bien, y bueno, por algunas cositas de la coagulación de la sangre, se decide no hacerlo. Entonces ahí sí vamos a la espera de un donante cadavérico, y resulta que, bueno, cuando... también voy a contar esto ya que está, porque antes cuando hiciste una pregunta me quedé pensando en eso. Recuerdo que fue un domingo que fuimos del Padre Ignacio, con Camilo los 3, y estuvimos con el Padre Ignacio y nos dice, hoy vayan y disfruten, y que el trasplante va a llegar pronto. Nosotros todavía no teníamos información de cuándo iba a estar trasplantado Camilo o cuándo le iba a llegar su donante. Y me acuerdo que los dos, viste, salimos de la misa y no entendíamos nada porque, o sea, primero que no sabíamos cuándo iba a llegar el trasplante de Camilo y qué nos quería decir con esto, el padre. Con vayan y disfruten. Con vayan y disfruten. Nosotros lo tomamos como que íbamos a estar todo bien y que íbamos a estar todos juntos y un montón de cosas. Y me acuerdo que salimos de ahí y nos fuimos caminando por Oroño con Camilo Nupa, cantando canciones de River, íbamos todo alegre, él riéndose, estuvimos en la plaza, pasamos una tarde espectacular, disfrutamos un montón. Y ese fue el último día que disfrutamos así, porque a las 11 de la noche nos llega el llamado que Camilo tenía su donante. Y yo me acuerdo cuando llegó ese llamado, viste, fue una sensación tan rara, porque era una mezcla de
de alegría porque era el momento, pero también un miedo impresionante interno de decir, che, ¿qué pasa? Y Cami, bueno, entra a cirugía con una cara de felicidad terrible, como él estaba siempre y como Juli decía. Y bueno, entonces yo lo que quiero decir con esto, sí, a lo que vos preguntabas antes, es si hay que disfrutar cada segundo, porque realmente el proceso, cuando uno está en un proceso como que nosotros pasamos, creo que cada segundo vale la pena y hay que disfrutarlo al máximo. Bueno, cuando Cami entra en cirugía, cuando Cami entra en cirugía, que llega el órgano, la cirugía duró 12 horas de Camilo, y ahí los médicos, sale todo bien, la cirugía fue compleja, muy compleja, sale todo bien, pero bueno, ahí los médicos nos cuentan que era necesario sí o sí que sea un órgano de un donante cadavérico, porque era imposible poder armarlo con un órgano de un donante vivo por las complejidades en las que ya llegó Camilo. Entonces, lo que quiero contar con esto acá es que sí existía la posibilidad de un donante vivo, pero la importancia de lo que sea de un donante cadavérico por los riesgos que también se pueden correr. Bien, no sé si querés explicarlo de alguna manera mejor. El equipo de salud, cuando hay un donante vivo, tiene que minimizar esos riesgos al máximo. Entonces, digamos, solamente se puede tener en cuenta si los riesgos que se corren son los menos que se pueda. En mi caso, los riesgos eran muy altos y bueno, después nos terminaron confirmando cuando salieron de quirófano que probablemente si entraba yo para ser donante de Camilo, o perdíamos la vida de los dos o era imposible y tenían que volvernos a la habitación a los dos, digamos, ya habiendo iniciado el proceso de trasplante, o sea, ya habiendo empezado a operar. Entonces, bueno, también no siempre es tan simple las compatibilidades, conseguir las condiciones y demás. Y creo que en realidad nunca hablamos de esto, pero esto de disfrutar cada instante, a nosotros nos quedó esta cuestión de que cuando Cami entra a quirófano, la primera instancia para anestesiarlo es una mascarita en los chicos, es una mascarita como la de nebulizar, que se les coloca. Y bueno, Cami tenía la particularidad de que, a diferencia de por ahí muchos chicos que detestan esa mascarita, Cami la amaba, le encantaban las mascaritas esas, tenía una adoración con esas mascaritas y jugaba y las mordía. Entonces cuando nos llevan a quirófano y le ponen la mascarita para iniciar la sedación, se duerme enseguida, porque la mascarita se la puso él solo y jugaba con esa máscara y se durmió automáticamente. Y bueno, nosotros nos quedamos tranquilos y dijimos, bueno, está bien, se durmió enseguida, no entró llorando a quirófano, no lo padeció de alguna manera y nos vamos a ver en un rato. Y no sabíamos que era la última vez que íbamos a ver despierto a nuestro hijo, porque esa fue la última vez. No se volvió a despertar más, si bien estuvo 10 días más, digamos, de vida en terapia intensiva, no lo volvimos a ver despierto. Así que bueno, eso, nada, para saber que a veces las cosas son un poquito duras, pero de todo siempre sale algo bueno. Y yo creo que esta ONG hoy es algo para nosotros maravilloso, que nos trae también muchos recuerdos, muchas sensaciones, muchos sentimientos, que por ahí nos mostramos súper enteros en un montón de lugares y cuando llegamos a casa nos derribamos un rato, pero creo que vale la pena hacer esto. Les pido que se sumen a todos, que nos acompañen, que se interioricen. La verdad es que no puedo dejar de agradecer el cariño inmenso de la gente y la manera en la que responde. Para mí todavía es algo que no puedo procesarlo, no me entra en el corazón y siento que no voy a tener manera de agradecer a la gente todo lo que hace por nosotros y la manera en la que nos acompaña. Así que bueno, creo que es un camino que empezamos ahora en esta semana y que vamos a recorrer juntos mucho tiempo. Por último, agradecer a todos, a la ciudad de Armstrong que
que nos abrió su corazón desde el momento cero. Eso fue algo muy, muy grande. Y yo el otro día, cuando estuvimos en la reunión del consejo, realmente no fui preparado para tal situación. Quedé en un estado de shock emocional. También al escuchar las palabras de los concejales, del presidente, de los amigos. Y es como que reviví todo el cariño que nos dieron. Y lo valoro un montón. Nosotros lo valoramos un montón. Y le agradecemos la oportunidad y todo lo que se está logrando. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Julia y a Fran por haber abierto su corazón con nosotros y contarnos una historia tan pero tan personal. Esperamos que esta entrevista genere conciencia en nuestra comunidad. Y bueno, si querés, como siempre, mandarnos una buena de noticias, lo podés hacer al 3471-630-646. Le agradecemos también a Fundación Nazareno Presenelli por acompañarlos programa a programa. Esto fue Buenas Noticias. Y hasta la próxima.